Hola, bienvenido al tutorial de Java y MySQL. En esta ocasión, bueno, vamos a continuar viendo cómo leer datos de una tabla de una base de datos y ponerlos en una tabla. Pero en esta ocasión, lógicamente, vamos a personalizar unos aspectos, bueno, de nuestra tabla que tenemos aquí. En un video anterior yo mostré, por ejemplo, la base de datos y yo tengo mi base de datos que se llama cliente. Entonces, lo que voy a hacer a esta tabla cliente le voy a agregar un campo más. Se va a llamar estado cuenta. Entonces es lo que voy a hacer a mi tabla. Entonces lo voy a alterar y listo. Entonces ya alteré eso, la tabla TBL, ya alteré la tabla clientes. Ahora lo que voy a hacer aquí, y yo tengo creado una clase que se llama cliente y que tiene código, nombre, apellidos, email y estado. Bueno, y tiene los constructores para inicializar estas propiedades y bueno, aparte de un constructor vacío y los métodos getSet adecuados. Y también tiene un método estático donde supuestamente llenábamos los datos así sin consultar la base de datos, pero esto de aquí lo vamos a cambiar luego. Aparte de eso, vamos a establecer un modelo personalizado a la tabla. Ya tengo un modelo que en un video anterior también ya lo había diseñado. Simplemente voy a usar ese mismo modelo. Y aquí tengo mi modelo de Abstract Table Model. Entonces ya tengo sobrescrito varios métodos necesarios para poder incluso borrar, obtener una fila, agregar una fila y todo eso a través del modelo, porque toda la administración de los datos de una tabla se hacen siempre a través de su modelo. Entonces ya tengo todo lo necesario aquí. Entonces lo que necesito hacer es escribir un método aquí en conexión base, que es la clase que hemos estado usando, y que me retorne un conjunto, una lista de clientes, y luego esa lista de clientes por eso podérselo poner a la tabla. Entonces lo que voy a hacer es eso, crear ese método que en sí va a ser un poco más fácil de lo que vimos en el video anterior de cómo llenar los datos de un array. En esta parte va a ser un poco más sencillo. Listo, terminamos de crear el método que nos va a retornar una lista de clientes. Y bueno, si nos podemos dar cuenta, en un video anterior, por ejemplo, creé todo esto y podemos tener los registros de la tabla, pero para almacenarlo en un multiarray, en un multiarray de vectores, y vemos que en un multiarray digo de objetos, y como pueden ver tiene que ser un montón de cositas. En cambio, cuando se trabaja cuando se trabaja con una clase que ya nosotros hayamos definido, por ejemplo la clase en este caso es cliente, que representa a la tabla de nuestra base de datos porque tiene todos los mismos campos y algunos métodos extra. Entonces es mucho más fácil crearlo así, y también hemos utilizado ¿cómo se dice? Un objeto de colección, porque bueno, esta es una estructura de colección, se puede decir, que pertenece a un paquete, a un framework de Java, que viene este tipo de clases. Entonces este tipo de clases es un tipo genérico, por eso nosotros le podemos pasar qué tipo de datos simplemente va a manejar. Entonces nosotros podemos especificar cualquier tipo de objeto que pueda manejar, cualquier objeto que a nosotros nos ocurra le podemos pasar, y este array simplemente lo va a poder manejar adecuadamente. Entonces estoy creando un array de clientes, digo una lista de clientes. Inicialmente va a estar vacía, luego un objeto cliente que va a ser nulo, luego aquí lo voy a inicializar, y lo único que me falta aquí es agregarlo a la lista, y lo que lógicamente aquí al final
lo único que voy a hacer es agregarlo a la lista. Una vez ya llenado esta lista, lo que voy a hacer simplemente es retornarlo, y aquí en clientes yo tengo un método estático. Entonces lo único que voy a hacer es borrar todo esto que ya no nos sirve, y llamar al método de conexión base para llenarlo. Listo, entonces aquí estamos llamando un método estático al método estático de conexión base, que tiene esta lógica que llenamos también. Aquí dentro se crea un array list y lo llenamos con varios objetos de tipo cliente, al cual le estamos pasando los datos que nos retorna el result set. Este método estático lo estamos llamando aquí dentro de este método que tiene la clase cliente, que también es un método estático. Entonces estamos llamándolo, quiere decir que estamos llenando este array con los resultados que nos genere este método. Y este método lo que vamos a hacer es llamarlo en la tabla del modelo, pero en su constructor. Aquí tenemos una tabla personalizada, y lo que le estoy llamando es al método getClientes, que ya hemos visto anteriormente, para inicializar los datos que va a tener la tabla. Y lo único que ahora tengo que hacer simplemente es ir al evento del botón y cambiar algo muy sencillo. Entonces ya no tendría que yo estar haciendo todo esto, que es bastante trabajoso, sino simplemente cambiar aquí. Listo, entonces hecho eso, vamos a mirar. Bueno, en el diseño se sigue viendo igual, pero eso simplemente va a cambiar en la ejecución cuando nosotros demos clic en el botón. Entonces lo que debo hacer ahora es ejecutarlo. Entonces así me muestra cómo está el diseño, y luego presiono este botón y debe salir todo correctamente, si no ha salido nada mal. Listo. Entonces me muestra todos los datos con el modelo personalizado, y bueno, me muestra acá estado, porque en estado me muestra esta celda me muestra vacía, porque lógicamente, como recién lo he agregado el campo estado aquí en mi tabla en la base de datos, lógicamente ese campo, de esas columnas va a estar vacío, pero ya me retorna todos los datos que es necesario. Entonces esa sería una forma muy fácil, más simple, más flexible de poder manejar, de leer los datos en la base de datos. Entonces tenemos nuestra tabla, le debemos crear nuestro modelo personalizado, y el modelo debe manejar, bueno, un objeto, una clase que represente a la tabla de nuestra base de datos. Esto se llama, creo, mapear la base de datos, ¿no? En este caso es muy sencillo, estamos creando una clase que, bueno, básicamente se puede decir que ha mapeado, como es un mapa que representa a la tabla de la base de datos, esta clase. Entonces a través de esto pues, es mucho más fácil manejar los registros que nosotros obtenemos. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos hasta el próximo video.